¿Qué onda manada de simios? El día de hoy vamos a hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también conocido como EZLN, es una organización indígena, principalmente chapaneca, que se constituyó como un movimiento militar y que con el pasar del tiempo se ha convertido en un movimiento político. ¿Cómo nació el conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? El 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública. El levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. En la madrugada del ya mencionado 1 de enero de 1994, los insurgentes del EZLN tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de la Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocostingo y Chanal. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos Setzal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, todos ellos de la familia maya. Con la declaración de la Selva Lacandona, en la que se invocaba el artículo 39 de la Constitución y se le declaraba la guerra al Ejército Federal, señalando como el pilar básico de la dictadura, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistían en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. La reacción del gobierno ante estos movimientos fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y finalmente, a los 12 días de conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Posteriormente, el 16 de febrero, iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma de 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, mismos que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Asimismo, los diálogos dieron a pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena en octubre de 1996. A pesar de todo, la firma de los acuerdos no trajo ni el fin ni la paz al conflicto, ya que se discutieron en largas jornadas sin llegar a una solución. El 22 de diciembre de 1997, en el poblado de Acteal, fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, desatando el enfurecimiento de los mexicanos partidarios del EZLN y de sus dirigentes, quienes exigían una respuesta y que se hiciera una investigación, pues se vinculaba al PRI con dicha matanza. El expresidente Ernesto Zedillo ordenó una investigación y fueron aprehendidos más de 40 implicados. A pesar de las detenciones del EZLN y el PRD, no quedaron satisfechos. Las negociaciones de paz se estancaron desde entonces, a pesar del reemplazo de funcionarios del gobierno y por la intromisión de la Iglesia Católica. El sexenio terminó sin solucionar el conflicto chapaneco. Finalmente, el Vicente Fox sería electo presidente en el año 2000, y durante su gobierno, en 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emite la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la que anunciarían que dejarían las armas y se volverían una organización política. Y en 2012 se realizó una movilización pacífica de los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en conjunto con organizaciones sociales, artísticas y políticas con afinidad en la esencia del movimiento zapatista, que se visibilizó aquel 1 de diciembre de 1994. Origen. Los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando un pequeño grupo guerrillero, formado por mestizos e indígenas, se instaló en la zona montañosa de la Selva Lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos de la organización, el EZLN fue creado para conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha
hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los 60 y durante toda la década de los 70. El grupo, que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de la seguridad del Estado, y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la CDMX, acabaron muertos. A pesar que ni en los documentos internos del grupo ni en la primera declaración de la Selva Lacandona hay referencias explícitas a la problemática indígena ni demandas concretas para las etnias del país, es completamente innegable el carácter indígena de la organización. Su principal base social se encuentra en los municipios indígenas y de la región de Las Cañadas, de los Altos y la zona norte de Chiapas. Un número considerable de sus mandos son indígenas y al menos desde el 93 el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de la comunidad zapatista denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI. Con esto damos por finalizada la exposición, muchas gracias por escucharme y hasta pronto manada de simios.